listos para un contacto muy importante. Vamos a tener como invitada a Giovanna Hurtado. Ella es investigadora del CEDLA, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Va a hablar del informe de pobreza multidimensional y efectos de la crisis de COVID. Giovanna, bienvenida al programa. Gracias. Quiero aclarar contigo, titulares a veces no dicen lo que tienen que decir en general en la prensa. ¿Podrías orientarnos en este tema, por favor? Bienvenida al programa. Gracias, muy buenos días y un saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través del programa. Bueno, sí, comentarles que el año pasado, a mediados de año, entre junio y julio, hemos realizado una encuesta a nivel nacional, una encuesta en todo el país que ha cubierto áreas urbanas y rurales, y el objetivo era precisamente conocer cuáles eran los impactos del COVID-19 en la vida y en el bienestar de las familias y de las personas. Esta encuesta ha tenido como marco muestral la encuesta de hogares del INE del 2017 y ha sido estratificada la muestra en 3 niveles de hogares con pobreza alta, hogares con pobreza moderada y hogares con pobreza baja. Cuando estamos analizando el tema de la pobreza, estamos hablando de la pobreza multidimensional y que, a diferencia de la pobreza monetaria, que mide la insuficiencia de los ingresos para la compra de bienes y servicios que son necesarios en el hogar, la pobreza multidimensional es una condición de las personas que se origina en este acceso desigual, por ejemplo, a recursos monetarios y no monetarios, a las oportunidades para poder acceder a la educación, a salud, a un trabajo digno, a vivienda y servicios básicos, también acceso al poder y la voz para hacer escuchar nuestra voz y poder influir en decisiones que son importantes para la población, y acceso a la seguridad humana, que toca los temas de la seguridad alimentaria y la seguridad física, entre otras dimensiones que afectan el ejercicio de los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. Entonces, la encuesta ha abordado todas estas dimensiones y hemos encontrado información muy interesante, muy impactante. Una de las principales repercusiones de la pandemia ha sido sobre el bienestar económico de los hogares, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos analizado cómo estaban los ingresos de los hogares a finales del 2020, a finales del año que ha sido el año más fuerte de la pandemia, y ahí encontrábamos que, según la información oficial, la mitad de los hogares tenía un ingreso igual o menor a un salario y medio, un salario mínimo nacional y medio, su equivalente a 3.200 bolivianos. Nos ha parecido un dato muy fuerte, y cuando vemos a los hogares pobres, son 7 de cada 10 hogares pobres multidimensionales, que tienen este rango de ingresos. Nosotros hemos indagado el 2021 a la población y les hemos preguntado cómo estaba su situación, si había cambiado, cuánto había empeorado, si se había mantenido igual, y ahí 6 de cada 10 hogares habían visto disminuir sus ingresos a nivel hogar, ¿no? Sus ingresos mensuales. Y 8 de cada 10 señalaba que los ingresos ya no les alcanzaba para llegar a fin de mes, o les alcanzaba justo. Y para la medición también hemos encontrado que la mitad de los hogares bolivianos tenía deudas que habían contraído previas a la pandemia, y deudas que también habían contraído en el año de la pandemia, ¿no? Porque ante la dificultad de la pérdida de empleos, de los retrasos en los pagos de salarios, muchas personas se han endeudado. Y un número importante, casi la mitad de todos los que tenían deudas, nos comentaban que no estaban pudiendo pagar estas deudas, estas obligaciones que tenían. Ese ha sido uno de los principales hallazgos en el tema de los ingresos. Luego hemos abordado otros temas como el acceso a la salud, el acceso a la educación. Por ejemplo, en el tema de salud, lo que hemos encontrado es que hay una cobertura mínima
¿no? Hacia los seguros del seguro público o en la Caja Nacional de Salud. Y las personas nos comentaban que no habían podido acceder a atenderse. Por ejemplo, nos decían que 5 de cada 10 personas estaban afiliadas al SUS, pero solamente el 14% había podido atenderse cuando enfermó con coronavirus. La mayor parte de la población, 7 de cada 10, nos habían indicado que no han acudido a un centro de salud, que se han curado en sus domicilios, en sus casas, que se han automedicado, que han tenido que enfrentar el problema del COVID, que ha sido muy, muy fuerte para las personas en sus hogares, porque el sistema de salud prácticamente estaba colapsado, ¿no? Entonces, lo que hace la pandemia en el tema de salud es simplemente que desnuda todos esos problemas y fallas estructurales, ¿no? Fallas que las venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, previos a la pandemia, ¿no? El tema del acceso a la salud en nuestro país, lamentablemente, es un problema importante que no se ha resuelto antes de la pandemia, no se ha dado solución durante la pandemia, y ahora que estamos con niveles más bajos de casos de coronavirus, tampoco hay una solución para el acceso a la salud de la población. Seguimos encontrando a muchas personas, sobre todo adultos mayores, también familias con niños, que no están pudiendo acceder a una atención, que no pueden sacar una ficha, por ejemplo. Ajá. Giovanna, una pregunta para redondear. Has dado un panorama total y dramático, porque una cosa uno dice es con pandemia y sin pandemia es casi parecido. ¿Es correcto entonces decir que 7 de cada 10 hogares son pobres multidimensionales? ¿Es correcto eso? ¿O tiene detalles, como tú has explicado? Sí, la pobreza multidimensional se la mide a nivel del hogar, pero el dato es que 7 de cada 10, en realidad el 62% de los bolivianos es pobre multidimensional. Es pobre multidimensional tomando en cuenta todas estas dimensiones que te he nombrado hace un momento. Y el equivalente en números, te podemos decir que son un poco más de 7 millones de bolivianos, de personas que sí son pobres multidimensionales. Con los 11 aproximadamente que somos millones, ¿verdad? Somos, sí. Okay. Aproximadamente casi llegando a 12 millones, entonces si 7 millones es 6 de cada 10 personas. Perfecto. Es pobre multidimensional. Giovanna, qué importante tu informe. Por favor, cuenta con nosotros para amplificar detalles exactos, no aproximados, no especulaciones, que nos ayudan a confrontarnos de verdad, porque podemos decir que todo está lindo, que la salud está atendiéndose, y vemos que con pandemia y sin pandemia seguimos en una escasez de atención que debería ser especialmente en el SUS, ¿verdad? Así que te animo para que podamos estar en contacto permanentemente. Claro que sí, con mucho gusto vamos a estar acá compartiendo la información que trabajamos en el CEDRE.